Hola, en los siguientes vídeos vamos a ver la huerta en invierno y algunas labores o actividades que podemos realizar en ella. Empezaremos dando un paseo a ver qué nos encontramos. Durante el invierno, las bajas temperaturas y el menor número de horas de luz van a determinar el tipo de cultivos que nos encontramos en la huerta. El crecimiento de los cultivos se detiene o se ralentiza mucho y al aire libre solo algunas son capaces de resistir las bajas temperaturas. Por ejemplo, las coles o los puerros aguantan bien el frío invernal, aunque con las heladas las hojas externas se deterioren. Cultivos de los que consumimos la raíz, como la zanahoria o la remolacha, pueden permanecer en la tierra y conservarse en buen estado aunque las hojas se estropeen. Otros de los que consumimos sus hojas, como las lechugas, acelgas, espinacas o borrajas, son más sensibles al frío y sufrirán más. Podríamos utilizar algún tipo de protección para reducir los daños. Algunos de estos cultivos se plantan en verano, por lo que en una huerta escolar será más difícil verlos ahora. Lo que sí encontraremos serán los cultivos que hayamos introducido en la huerta durante el otoño, como las habas, los guisantes, los ajos o los ajetes, que como vemos ya han germinado y van creciendo despacito, o como las cebollas, las coles de primavera, escarolas, borrajas, acelgas, espinacas o lechugas de invierno. Son cultivos que hemos plantado o sembrado al comienzo del curso. Durante el otoño han crecido cuando las temperaturas todavía no eran tan bajas y ahora su desarrollo se ha detenido o crecen más despacio. Aún así podremos probarlas en primavera antes del final del curso escolar. ¡Hasta la próxima! Hola, en este vídeo vamos a ver qué tareas podemos realizar en invierno y qué cultivos podemos plantar. Para empezar, si hemos sembrado guisantes en otoño, una vez que hayan nacido tendremos que entutorarlos. En este caso hemos utilizado unos palos y una red. Así podrán ir creciendo verticalmente, enredándose en la red con los zarcillos, que son hojas modificadas. Si hemos puesto habas cuando tengan una altura de unos 15 centímetros, cubriremos la base del tallo con tierra. Aporcaremos para favorecer el crecimiento de las raíces y fortalecer la planta, que puede alcanzar un porte de hasta 1,5 metros de altura según la variedad. En el caso de una huerta escolar, sería más adecuado elegir variedades con un porte pequeño que se adapten mejor a un espacio reducido. A partir de enero o febrero podemos empezar a plantar algunos cultivos de primavera. Siempre vamos una estación por delante. Lo primero que haremos será preparar el terreno. Para ello debemos tener en cuenta que en esta época es más difícil encontrar la tierra en buenas condiciones para trabajarla, no muy húmeda, por lo que debemos estar atentas a la climatología. En este bancal vamos a cultivar diferentes especies que se desarrollan bien juntas para aprovechar mejor el espacio y los nutrientes del suelo: lechuga, cebolla y rabanito. En el caso de una huerta escolar buscaremos cultivos de ciclo corto que se desarrollen antes de que lleguen las vacaciones de verano. En este caso hemos decidido situar el cultivo de ciclo más largo en el interior del bancal, la cebolla, que permanecerá más tiempo en la tierra. Después pondremos las lechugas y finalmente los rabanitos, que en unos 30 días pueden estar desarrollados. Plantaremos las cebollas en líneas que previamente hemos señalizado con unas cuerdas a una distancia de 20 centímetros. La distancia entre plantas dentro de la misma línea será de unos 15 centímetros. Una manera sencilla de mantener las distancias es utilizar una referencia fija, por ejemplo, unos palos cortados a la medida adecuada. Las lechugas las plantaremos a unos 20 o 25 centímetros. Introduciremos el plantel en la tierra con el cepellón vertical y con las raíces hacia abajo. En el caso del rabanito haremos una siembra en línea, cuidando de no echar demasiada semilla, de forma que nazcan a unos 5 centímetros entre ellos. Si uno de nuestros objetivos fuese consumir estas verduras, podemos realizar plantaciones de lechuga y siembra de rabanitos escalonada cada 15 días, para disfrutar de ellas más tiempo. Otros cultivos que podemos introducir en la huerta a partir de febrero son la acelga, la borraja y la espinaca. Podemos cultivarlos a partir de plantel si queremos adelantar, aunque se desarrollan muy bien a partir de semilla. En este caso haremos siembra directa en el terreno definitivo. Sembraremos en líneas con cuidado de no echar demasiada semilla
y una vez hayan nacido aclararemos. Esto consiste en quitar algunas plantas para dejar suficiente espacio entre las que queden para que se desarrollen correctamente. Estas especies cultivadas en esta época tendrán propensión a subirse a flor en primavera con el aumento de horas de luz, pero puede ser una oportunidad para conocerlas, probarlas y ver flores de diferentes plantas que normalmente no conocemos. Para finalizar, regaremos después del trasplante. Durante el cultivo mantendremos la humedad sin excedernos ni encharcar la tierra, regando solo cuando sea necesario, y cuidaremos de no mojar las hojas en presencia de sol. En esta época, las lluvias y las bajas temperaturas hacen que la frecuencia de riego sea menor o que no sean necesarios. Para saber si tenemos que regar, tocaremos la tierra y si está húmeda, no regaremos. Si queremos proteger las siembras de invierno de posibles heladas o acelerar el crecimiento de los cultivos, podemos utilizar algún tipo de protección frente al frío como la manta térmica. Es un tejido semipermeable que permite la circulación del aire y aumenta la temperatura unos 3 grados con respecto a zonas de la huerta no cubiertas. Y ahora solo nos queda cuidarlos y observar cómo crecen. ¡Hasta la próxima! Hola, en estos meses de invierno no siempre es fácil encontrar tareas que realizar en el exterior en la huerta. Por eso hoy vamos a hablar de una actividad bastante entretenida que podemos realizar en la huerta escolar, la construcción de un refugio para insectos. En las ciudades a veces resulta complicado mantener una biodiversidad variada y amplia. Por ello puede ser útil instalar un refugio para insectos y fauna auxiliar en el que la fauna beneficiosa pueda anidar e hibernar. ¿Y en qué consiste? Se trata de una estructura con diferentes espacios y ambientes. En ella se resguardarán los insectos beneficiosos para la huerta y les servirá además de zona de cría. Para el soporte podemos utilizar algún elemento reciclado como una caja, un tiesto o cualquiera que se nos ocurra, o aprovechar la ocasión para iniciarnos en la carpintería. Hay que tener en cuenta que debe tener un mínimo de 10 centímetros de profundidad. Lo rellenaremos con materiales naturales como ramas, paja, hojas, cañas, piedras, piñas, cartón o lo que se nos ocurra. Diversificando el número de ambientes y materiales aumentamos el número de especies que se alojarán. Es una buena ocasión para dejar volar la imaginación, pero vamos a ver algunos ejemplos y recursos que podemos utilizar. Aquí se ha construido una estructura a base de palets y se ha rellenado con diferentes materiales como piñas, ramas, ladrillos, maderas perforadas. En este caso se ha aprovechado la cubierta de una rueda como soporte y se ha rellenado de diferentes materiales. Estamos haciendo nuestro propio refugio para insectos. La estructura la hemos hecho de madera y los huecos los vamos a rellenar con diferentes materiales para atraer a diferentes insectos. En la parte inferior estamos colocando piedras de diferentes tamaños. Será un lugar que atraiga a las mantis religiosas a la hora de hacer la puesta. Es una gran aliada de nuestra huerta al alimentarse de numerosos insectos como moscas, mosquitos o mariposas. También servirá de refugio a algunos escarabajos del suelo como los carábidos, que se alimentan de larvas e insectos del suelo y ayudan a controlar las poblaciones de algunas plagas como el gusano de alambre o los gusanos grises. Estas cañas de diferentes grosores pueden ser el hogar de varios insectos auxiliares como algunas avispillas que se alimentan o parasitan a diferentes plagas, o de los sírfidos, que son unas pequeñas moscas rayadas como las abejas cuyas larvas basan su alimentación en pulgones, pequeños insectos blandos o huevos de otros insectos. También podríamos utilizar alguna madera blanda como el álamo perforada. En este espacio relleno de cartones enrollados se pueden resguardar las crisopas, pequeños y llamativos insectos generalistas. Una cama de cortezas, piñas o paja servirá de refugio a las mariquitas, que nos ayudarán a controlar las poblaciones de pulgones. Para terminar, colocaremos una malla que ayude a mantener los materiales en su lugar e impida la posible entrada de depredadores de nuestros auxiliares. Una vez finalizado, buscaremos una ubicación apropiada, si es posible orientado hacia el sur. Lo colocaremos a una distancia mínima del suelo de unos 30 centímetros y le pondremos un tejadillo en la parte superior para protegerlo de la lluvia.
Recordemos que además de un lugar donde resguardarse, los insectos auxiliares necesitarán alimento. Suele tratarse de insectos que en alguno de sus estadios se alimentan de otros insectos y en otros lo hacen de polen. Por ello introduciremos en la huerta plantas acompañantes con flores atrayentes que les proporcionen polen y néctar. Hasta la próxima. Hola, hoy vamos a ver cómo realizar nuestros semilleros. Es una actividad que podemos realizar en un lugar resguardado cuando las condiciones climáticas no nos permiten realizar actividades en el exterior. Si disponemos de espacio, podemos tener los semilleros en la propia huerta. Para ello necesitaremos un lugar protegido del frío, del viento y orientado hacia el sur. Puede ser una estructura muy sencilla o más elaborada. En muchos casos nos resultará más práctico mantener los semilleros en clase hasta el momento de trasplantarlos. Esto facilitará la logística, el seguimiento y la observación. Sea cual sea el lugar que utilicemos para ello, a partir de febrero podríamos empezar a realizar algunas siembras de cultivos de ciclo corto, como la lechuga o la espinaca. Así tendremos la oportunidad de ver todo el proceso desde la siembra a la mesa antes de que termine el curso. También es el momento de sembrar plantas acompañantes de flor, como la caléndula, aromáticas como el tomillo o plantas condimentarias como el perejil. A modo de ejemplo vamos a realizar un semillero de lechuga, que es un cultivo que puede germinar con temperatura superior a 5 grados. Podemos utilizar diferentes recipientes en función del espacio y recursos con los que contemos, como bandejas, tiestos o materiales reciclados como tarros de yogur o cartones de leche. Emplearemos un sustrato adecuado permitido en agricultura ecológica sin fertilizantes químicos de síntesis. Aquí tenemos las semillas de lechuga. En este caso se trata de unas semillas bastante pequeñas. El tamaño del recipiente estará en función del tamaño que vaya a alcanzar la planta en el semillero. Rellenamos el recipiente de sustrato. Hacemos un pequeño agujero y depositamos la semilla. Siempre sembraremos en la parte superior del recipiente. La regla general para cualquier semilla es no enterrarla más de 2 veces su diámetro. Finalmente cubriremos la semilla y regaremos. Lo haremos con cuidado de que el agua no caiga demasiado fuerte. Podemos usar una regadera, un pulverizador o una botella agujereada. Es interesante en cada bandeja que sembremos poner el nombre del cultivo y la fecha de siembra. Una vez hecho esto, colocaremos los semilleros en un lugar protegido del viento y el frío y con luz directa. Si los colocamos en clase, cerca de la ventana. Debemos poner una bandeja o similar debajo que recoja el exceso de agua y mantendremos la humedad del sustrato sin encharcarlo. Es posible que las plantas que tenemos cerca de la ventana crezcan débiles, largas y estiradas buscando la luz. Para evitarlo, iremos girando el recipiente de vez en cuando. En un mes o mes y medio podemos tener ya nuestras plantitas desarrolladas y listas para el trasplante. Por ejemplo, si sembramos en febrero, podríamos trasplantarlas en marzo o a primeros de abril. Y hasta aquí algunas ideas para realizar nuestros semilleros, un recurso más para nuestra labor educativa. ¡Hasta la próxima! Hola, para terminar vamos a hablar de la salud de la huerta en invierno. En este momento, con el frío, muchos de los insectos plagas se encuentran en letargo y nuestro mayor problema puede ser el desarrollo de hongos debido a la humedad. Por ejemplo, aquí tenemos la roya. Se reconoce por unas manchas amarillas en las hojas que se transforman en pústulas anaranjadas y finalmente se secan. Es un hongo que suele afectar a la familia del ajo, la cebolla y el puerro. La mejor prevención consiste en dejar suficiente distancia entre plantas de forma que sus hojas no se toquen y pueda circular el aire entre ellas. Evitaremos tocar las plantas cuando estén mojadas para evitar la propagación y no pasearemos entre los cultivos en ese momento.
Tendremos cuidado con el exceso de abonado nitrogenado y de riego, ya que los excesos favorecen el desarrollo de los hongos. Y realizaremos rotaciones de cultivo, dejando pasar un tiempo hasta la introducción de una planta sensible en el mismo lugar. Estas medidas preventivas pueden servirnos para disminuir el riesgo de aparición de cualquier tipo de hongo en nuestros cultivos. Aquí vemos una plaga bastante común, el pulgón. Aunque ya lo vimos en otoño en la borraja, ahora nos lo encontramos en el haba. Ya que es una plaga habitual en la huerta escolar, vamos a hacer un pequeño recordatorio. El pulgón es un insecto chupador que ataca a diferentes cultivos y tiene muchas generaciones a lo largo del año. Los hay de diferentes colores, verdes, negros, amarillos. Absorbe la savia de los tejidos que amarillean y se enroscan. La planta crece débil y en ataques fuertes puede incluso morir. Suele atacar primero a los tejidos jóvenes y tiernos. Un exceso de abonado o de riego favorece su presencia, así que de nuevo tendremos cuidado con los excesos. El haba concretamente no es necesario abonarla antes de la siembra, ya que las leguminosas tienen la capacidad de fijar nitrógeno del suelo, esencial para las plantas con la ayuda de unas bacterias. Además, puede cultivarse cerca de plantas que consumen bastante nitrógeno, como la espinaca, para reducir la incidencia. Cuando las plantas han desarrollado, podemos quitar los brotes tiernos de crecimiento, que son los tejidos de la planta más sensibles. Por último, eliminaremos las plantas muy atacadas, pero no las echaremos al compostero para evitar la propagación. Hemos visto algunos problemas que nos podemos encontrar y cómo prevenir y disminuir los daños. Recordemos que la presencia de plagas o enfermedades tiene que ver con desequilibrios en el ecosistema y que pondremos nuestra atención principalmente en la prevención mediante un buen diseño y manejo agroecológico de la huerta. Y con esto terminamos con la huerta de invierno. Nos vemos en primavera.